Revista de Medio Oriente, el espacio de Radio Sefará dedicado a los medios de comunicación que todas las semanas realizamos con Masha Gabriel. Hola Masha, ¿qué tal? Muy buenas, Jordi. Nada, me encantaría que fuera todos los días. Os echo de menos 6 días a la semana. 6, ¿verdad? Bueno, yo te iba a decir que espero que no. Casi prefiero que no tengamos que hablar todos los días porque eso significaría que las cosas están muy mal, rematadamente mal. Y bueno, de momento vamos acumulando durante una semana, pues esas noticias, esa forma a la hora de informar, sobre todo de Israel, que vemos que no es justa, no es una manera de informar con objetividad ni con rigor, y sobre todo el rigor que se combate, o sea, la falta de rigor se combate también documentándose uno bien y no haciendo caso de mitos, de leyendas, de falsos rumores que corren, y en este caso, en el caso de Israel, son muchos temas recurrentes que vuelven una y otra vez, clichés de los que los periodistas utilizan sin amplitud de miras, sin mirar más allá ni preocuparse por investigar. Sí, esto viene a cuento, esto que comentas, por un artículo que hemos publicado, un artículo de Marcelo Huío, Mistificaciones en el conflicto palestino-israelí. Viene a hacer hincapié en algunos de los aspectos a los que recurrimos o recurren los medios en términos generales, los periodistas. Ayer, sin más lejos, leía un artículo de Mikel Ayestaral en El País, donde hablaba de que parece ser que Cisjordania está ocupada ilegalmente según la legislación internacional. Esto es un error. No hay una legislación internacional que decida que es ilegal. Hay varias opiniones de diferentes juristas y que no se ponen necesariamente de acuerdo, así que no hay una... Pero se basa precisamente, esa idea se basa en el tema de la resolución 242, que según quien no la ha leído en profundidad o quien no quiere entenderla en profundidad, exigiría la retirada total de los territorios que fueron ocupados posteriormente a la guerra de los 6 días. Y eso es un error. Hay que recordar que la resolución 242 pedía la retirada de las Fuerzas Armadas israelíes de territorios ocupados durante el conflicto, pero no de todos los territorios. No se especifica que sean todos, se habla de ciertos territorios, bueno, no se dice tampoco ciertos, se dice de territorios. Esto fue esto ha creado luego muchísimo, se ha escrito mucho al respecto, que si la versión inglesa dice de, pero que la versión francesa dice de los, no importa. Se escribió en inglés, no importa lo que diga la versión francesa. Esto fue redactado en inglés y los redactores especificaron que se hizo por una cuestión concreta para no hablar de todos los territorios. O sea, que fue algo hecho voluntariamente. Que luego posteriormente una traducción haya estado mal, ok, pero si vamos a la voluntad que tuvieron los legisladores cuando hicieron la resolución 242, no se habla en ningún momento de una retirada total, lo que significa que se supone que tiene que haber unas negociaciones. Y luego, por otro lado, se habla también de la solución pacífica aceptada, y se habla por el otro lado, por la parte de los palestinos, de terminar con la violencia, de aceptar la paz, aceptar al vecino, parte del acuerdo que no se ha logrado o que no se ha resuelto. Con lo cual, exigir solamente a Israel un cumplimiento sobre cumplimiento de una de las partes no tiene ninguna lógica. Así que si se va a recurrir a la resolución 242 hay que entrar en profundidad y hay que explicar lo que dice y no inventar que dice una cosa que no dice. Pero bueno, en fin, por otro lado también podemos leer últimamente hablar de fronteras del 67 y hay que recordar que eso no es una frontera. Las líneas de las que se habló a partir del 67 son líneas de armisticio. No estamos hablando de fronteras del 67, estamos hablando de antes incluso. O sea que cuando hablan de volver a las fronteras del 67, o sea, previos a la guerra, es cuando hablan de la falta de ocupación, hay que explicar que ahí no había frontera alguna, era una línea de armisticio. Entonces no se puede respetar una línea de armisticio, que es cuando se decide parar en un momento de una ofensiva militar, como una frontera. Las fronteras tienen otro tipo de diseños. Otro de los lugares comunes de los que oímos hablar muy a menudo son los refugiados palestinos. Y sería interesante, en ese sentido, cuando los medios hablan, que especifiquen que los refugiados, los así llamados refugiados palestinos, que están, ahora se cifran en millones,
tienen un trato especial con respecto a al resto de los refugiados del mundo. De hecho, no solamente tienen un trato especial, digamos, ideológicamente o afectivamente, sino que tienen una sola agencia para ellos y el resto de los refugiados del mundo tienen otra agencia. Así es ACNUR y UNRWA, ¿no? Exacto, ACNUR para todos. Para todos, los del mundo. Los del mundo. UNRWA exclusivamente para los palestinos. Y los demás pierden su estatus de refugiado, o sea, ya los hijos de los refugiados ya no son refugiados. En cambio, los palestinos, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de refugiados siguen siendo considerados refugiados, aunque estén viviendo perfectamente en Chile, aunque estén adaptados. Claro, en muchos no lo están, en muchos casos no lo están, no precisamente por Israel, sino curiosamente donde menos adaptados están es en los países vecinos, países árabes que los han empleado como armamento político. Incluso ahora, hablábamos la semana del BDS, que exige la vuelta de todos los palestinos, o sea, habla de la vuelta de palestinos, de millones de palestinos a Israel, que lo cual es absolutamente insostenible. Cualquier persona que esté a favor de una solución pacífica, de dos estados conviviendo en paz con diferentes idiosincrasias, es decir, un estado judío y un estado árabe, pues no están de acuerdo con esto. Este es el famoso derecho al retorno, que no existe. Además, perdóname, Masha, que te interrumpa un momento. Hemos hablado de territorios, de fronteras, de refugiados. Son temas recurrentes, hay muchos errores en la prensa, son los tres grandes temas, pero es que además coincide con que son los tres grandes temas de los que israelíes y palestinos tienen que hablar. Quiero decir, es que es la madre del cordero, es que estar en Israel y no dominar estos temas es no tener ni idea. Bueno, es no tener ni idea o tener una idea ideologizada, tener una idea donde un punto de vista ideológico no te permite ver más allá. Claro, es decir, date cuenta que muchos de los periodistas que llegan ahí se relacionan con otros periodistas que están en esa misma línea, que tienen una idea de un conflicto con un bueno que es el palestino y un malo, cruel y sanguinario que es el israelí, que tienen una visión hipercrítica contra los israelíes. Entonces, llega un periodista, se relaciona con ese grupo de periodistas occidentales que ya está ahí, que ya está creada de toda esta dinámica. Y en esa dinámica pues se sigue y no hay ningún tipo de voluntad de ver otro lado. Si te fijas, los medios en español sobre todo tienen unas fuentes muy limitadas. Las fuentes a las que suelen recurrir son, en términos generales, son ONGs, algunas sí son israelíes, pero no necesariamente en favor de dos estados conviviendo en paz, o no necesariamente, no necesariamente que acepten a Israel o que tengan un pasado limpio de activismo anti-israelí. Estamos hablando de periodistas cuyas fuentes son siempre activistas e ideologizadas. Es muy difícil leer en un medio hispano, hay algunas excepciones, pero está muy extraño leer algún analista de algún centro que no esté vinculado a movimientos anti-israelíes. En términos generales, todas las fuentes a las que solemos tener acceso, las declaraciones a las que se tiene acceso son o bien de funcionarios palestinos, de uno del otro lado, me refiero a Hamas o Fatah. Incluso tienen acceso en algunas ocasiones a no iba a decir de yihad islámica, no, eso no. Pero bueno, tenemos esas versiones, y luego cuando se habla de otros son organizaciones no gubernamentales que tienen una agenda ideológica en la cual en muchas ocasiones son organizaciones que aportan y están vinculadas a movimientos como el BDS, o sea, son organizaciones que están situadas en una postura anti-israelí. Entonces, dentro de toda esta amalgama, el periodista que solamente accede a esta información, pues muy difícilmente se va a ir a hacer una búsqueda un poquito más profunda, porque cualquier búsqueda de la verdad o cualquier cosa que implique ir a buscar un poquito más a la raíz o pedir otras fuentes, pues lo ven como un ceder a la asbará, esta palabra que se ha convertido ahora en una especie de sinónimo de manipulación, de
propaganda manipulada, etcétera, cuando recordemos que la Hasbará es simplemente la voluntad de explicar. Que haya algunos grupos de Hasbará o gente que hace Hasbará en línea personal que tenga que mientan o lo que sea, o que, pues es muy probable. Pero vamos, no es una... No Como en es, todas partes, ¿no? Como dice sí, aquel. Claro, no, bueno, pues hombre, Masha, desde luego, con esa ideología ya formada y preestablecida, es complicado ejercer un periodismo de calidad. Por eso te lo decía yo con cierta inocencia, lo de que, bueno, no parece que se esté realizando bien el trabajo cuando uno no se molesta en acceder a estos datos de tipo legal, por ejemplo, con el tema que me comentabas de la resolución 242, o cuando uno Es que, se pregunta... perdóname, Jordi, he Sí. tenido la oportunidad de hablar hace poco con uno de los periodistas en esta línea y lo que te vienen a decir es que hacer eso es hacerle el juego a Israel. Pero bueno, la historia no la ha escrito Israel. No, La pero ONU... entienden, o por lo menos algunos de los periodistas, entienden que si te pones a utilizar este lenguaje donde se habla de a lo mejor territorios ocupados, punto, pero no territorios palestinos ocupados, donde pidas ir a los orígenes, lo entienden como un ceder al vocabulario israelí, un ceder a la narrativa israelí, ahora que se habla tanto de que hay diferentes narrativas. Entonces es como una especie de traición a una imagen o sí, a una imagen preconcebida, a una idea política, ideológica, que ya en muchas ocasiones viene ya en la mochila desde casa, o sea que no es necesariamente algo que uno se encuentre ahí. Bueno, pues nada. Eh, es una manera de verlo. No puedo De añadirte hecho, mucho más. sí, mira, hablamos de periodistas y de este tipo de cuestiones. Ahora ha salido en el Ministerio de Exteriores israelí, ha sacado un video donde se burla de los periodistas occidentales, ¿no? Un video así con tintes que recuerdan a South Park. Eh, a mi modo de ver, es una opinión personal, puramente personal, no es una postura de revista ni de cámara, ni que no tenemos postura al respecto. A mi modo de ver, Masha opina que es bastante innecesario ese video, pero bueno. El problema incluso con ese video es que ha sido entendido, la asociación de prensa lo ha entendido como un ataque y iba a decir tiene bastante poco sentido del humor, tampoco es que sea muy gracioso el video. Y a mí lo que me apena con ese video, sobre todo, es que cambia el foco de atención. De repente estamos discutiendo en las redes acerca si Israel ha hecho bien sacando este video o ha hecho mal, cuando el debate no debería ser ese, el debate debería ser a través de la calidad del periodismo y respecto a lo que sucedió durante Margen Protector, eh, más allá de que Israel plantee esta caricatura de periodista, hubo errores muy concretos y esos no deben olvidarse. Hubo errores concretos en la cobertura. Hubo una cobertura, recordamos, nosotros hicimos aquí un reporte al respecto que la habíamos tildado de muy humana porque se había acercado mucho a las víctimas palestinas. Habían entendido mucho el dolor y el sufrimiento personal de cada una de esas personas, ¿no? De las personas que sufren en las guerras, que es indudable que sufren los niños, las mujeres, las personas que lo único que desean es tener una vida normal. El problema es, donde nosotros reprochábamos, es que no iban más allá de lo humano, no iban a lo periodístico, no iban a lo profesional, no abrían el foco, no ponían en contexto eso, no explicaban cómo se inicia ese conflicto, no explicaban cómo se inician todos los conflictos. Había una postura cercana a la víctima, pero no había, o a una de las víctimas, por lo menos a la víctima más, y utilizo términos que se emplean mucho en los medios en español, que a mí no me gusta, pero bueno, que son ciertos, más numerosos, más visuales, más, digamos, en la guerra en sí, aparentemente más débiles, se centraron en eso, pero no hubo ningún análisis y sigue sin haber ningún análisis, ningún acercamiento al cuál es el rol de un grupo terrorista como Hamas dentro de esta constante conflagración. No hay ninguna voluntad o no hay ningún análisis más profundo acerca de cuál es la responsabilidad de los palestinos en el destino de su propio pueblo. Todas las negativas a tener un Estado. Todavía esperando la respuesta al plan de Olmert. Todas esas cuestiones, todas esas cosas que luego con el tiempo
cuando les toca, por ejemplo, con Abbas decía que el mayor error de la historia de los árabes, o por lo menos en la reciente, no recuerdo la cita exactamente, pero venía a decir que fue uno de los terribles errores, fue empezar la guerra del 48. Los palestinos ya han llegado ahí, ya han entendido que esto no se inicia con la ocupación, que se inicia antes, pero la narrativa es distinta. Y el periodista, yo creo que debe intentar salir de esa narrativa e intentar explicar eso. Me parece que no han llegado al 48. Pues sí, Masa, muy interesante esta reflexión y también, bueno, en el caso de que existan varias narrativas, también llamados puntos de vista, de otra manera se puede llamar así, ¿no? Tienes razón, puntos de vista, pero ahora no sé si ha puesto muy de moda el término de las narrativas. Bueno. No, pues la narrativa implica un cambio también en la historia. Claro. Se cuentan la historia de diferente manera, empiezas a revisar la historia, a cambiar las cosas. Hay un famoso mapa que circula por todas las redes sociales con la imagen de cómo un mapa completamente falso, ¿no? Porque te da la impresión de que los palestinos gobernaban toda esa zona y poco a poco se lo fueron comiendo los judíos, cuando es completamente falso. Nunca gobernaron esa zona. Por cierto, también cuando se habla de la cuestión palestina, los medios fallan, deberían incluir en todo esto a Jordania, que fue al fin y al cabo el país que se creó para los palestinos en 1920 y que también tiene una responsabilidad con el destino de sus hermanos. Bueno, pues sí, ese es otro gran tema. Pero bueno, lo dejamos aquí, Masa, y si te parece, dentro de 7 días volvemos a comentar la actualidad a través de los medios de comunicación. Adelante, pues.